En la primera parte debemos grabar una fase. Entonces comenzamos definiendo la frecuencia de muestreo con un valor de 11.025 muestras por segundo. Luego utilicemos las líneas de código definidas entre las 5 y las 7 para tomar el audio. Después aplicamos la transformada rápida de Fourier con la función FFT de MATLAB, de la cual se hallaron la magnitud y la fase. Teniendo esto, ahora se definen los vectores de tiempo y de frecuencia para obtener las gráficas correspondientes a estos mismos. A continuación, correremos el programa para que sea evidente lo anterior dicho con la siguiente frase. Esta noche lloverá. Esta noche lloverá. Así obtenemos como resultado las gráficas de la grabación, de la magnitud y de la fase. Como observamos en la primera, tenemos la grabación en el tiempo de duración, que son 5 segundos para este caso. Tenemos la gráfica de la magnitud en frecuencia y tenemos la fase, que en este caso es negativa. Como podemos observar, MATLAB trabaja la magnitud en frecuencia desde 0 hasta la frecuencia de muestreo, que en este caso son los 11.025. Por lo tanto, decidimos hacer una segunda gráfica en la cual tomaremos los valores alrededor de 0, en los cuales nos dice que a frecuencias bajas obtenemos las magnitudes más altas. Como la función es periódica, esto se repetirá el intervalo que dure la frecuencia de muestreo y por eso se toma solo un periodo de tiempo. En la parte 2 vamos a retomar el código utilizado en la parte 1 para grabar 3 voces diferentes utilizando la misma frase para esto. De esta manera compararemos las gráficas de magnitud y de fase de cada una de las siguientes. Esta noche lloverá. 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 Bueno, como podemos ver, obtuvimos las gráficas de las diferentes voces y los resultados son los siguientes. En la primera voz, la segunda voz y la tercera. En la primera frase encontramos magnitudes tanto en frecuencias bajas como en frecuencias altas. En la segunda grabación encontramos un tiempo de duración similar al primero. Encontramos una magnitud similar también en frecuencia y una fase también negativa. La última frase en la grabación 3 fue dicha al final del tiempo estipulado. Encontramos que tiene frecuencias más altas, cercanas a los extremos, y que tiene una fase positiva, por lo tanto es más grave la voz. En el punto 3 se utilizará el mismo código del punto 1 para tomar los audios, solo que esta vez se cambiará la forma en que se da el mensaje de la señal original. El mensaje original será el siguiente: al pan pan y al vino vino. Al pan pan y al vino vino. Para crear un retardo en el tiempo, el mensaje se dirá más despacio, de la siguiente manera: al pan pan y al vino vino. Ahora se cambiará el orden en el que se dicen las palabras contenidas en el mensaje. Y al vino pan, al pan vino. Ahora el mensaje se dirá más suave, de la siguiente manera: y al pan pan y al vino vino. Por último se repetirá una de las palabras del mensaje: pan 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 pan. Teniendo en cuenta que esta es son las gráficas de la señal original, vamos a proceder a compararlas con los demás resultados. Para el caso del retardo, la magnitud, en este caso que es el retardo de tiempo,
la magnitud de la transformada aumenta y la fase cambia de signo. En el caso de cambiar las palabras, el orden de las palabras del mensaje, pasa algo muy parecido a lo anterior del retardo de tiempo. La magnitud de la transformada aumenta y también la fase cambia de signo. Al cambiar la intensidad con la que se dice el mensaje original, aumenta la magnitud de la transformada, pero la fase se mantiene con el mismo signo. Finalmente, para el caso de las repeticiones de una sola palabra del mensaje, la magnitud cambia un poco, disminuye, mientras que la fase oscila demasiado. Para las grabaciones de voz del cuarto punto se utilizará el mismo código del primer punto. También se utilizará la función FFT para hallar la transformada rápida de Fourier y la función IFFT para hallar la inversa y así obtener la función en tiempo. Las grabaciones de voz serán las siguientes. Primera frase. El partido va a empezar. El partido va a empezar. Segunda frase. Leeremos estos dos libros. Leeremos estos dos libros. Para intercambiar las fases de cada mensaje se hace una función que con la magnitud del mensaje 1 y con la frecuencia del otro. De la siguiente manera. Y para obtener cómo será la función en el tiempo se aplica la transformada inversa con la función IFFT. Ahora para el mensaje 2. Para obtener la fase 0, primero solamente se sacará la inversa a la magnitud, ya que al multiplicar por una exponencial elevada a 0 va a ser 1. Para la magnitud constante decidimos dejar la magnitud que fuera igual a 100 y el ángulo de fase fuera el mismo, y se va a obtener lo siguiente. El partido va a empezar. Para el segundo mensaje leeremos estos dos libros. Para el segundo mensaje será lo mismo. Se dejará una magnitud de 100 y se dejará el ángulo de fase igual. Para invertir el signo de la fase, se dejó la magnitud igual y se cambió la exponencial de la transformada, se aplicó transformada inversa y este será el resultado. Para el segundo mensaje se procederá a hacer lo mismo. Se dejará la fase se cambiará la exponencial de la transformada, mientras que la magnitud se mantendrá igual. Al intercambiar las fases, el mensaje que estaba en el segundo video pasó a estar en el video 1 y el mensaje que estaba en el video 1 pasó a estar en el video 2. Al dejar fase 0 en ambos videos el mensaje se perdía y no sonaba nada ni se quedaba nada de las palabras dichas en el mensaje. Al dejar una magnitud constante diferente de 0,
La intensidad del mensaje cambiaba y aumentaba un poco. Finalmente, al invertir las fases, el audio será invertido y sonará al revés en ambos casos. Para el punto 5 se utilizó una muestra de 30 segundos de una canción a una frecuencia de muestreo de 44.100. Se hizo lo mismo que en otros códigos y se aplicó un filtro pasabajos para esta muestra de la siguiente manera: se llenó de ceros el vector y la frecuencia de cortes se dio para cuando estaba graficada en frecuencia para obtener su posición, y con 3 por se implementó la respuesta en frecuencia del filtro pasabajos. Al aplicarla se obtiene el siguiente resultado. Comparando la señal original con la resultante al aplicar el filtro pasabajos, se obtiene lo siguiente. Se cortan las frecuencias alejadas de cero o muy altas, y este filtro hace que la fase a partir de un punto se trate de mantenga constante hasta un punto en el que ya casi está culminando la grabación. También baja un poco la intensidad de la grabación con respecto a la original. Ahora, a la misma señal original, a la misma muestra de la canción, se le va a aplicar un filtro pasaltos caracterizado con su respuesta en frecuencia de la siguiente manera, donde va a multiplicar por 1 en frecuencias altas y por 0 en frecuencias bajas. Se aplica de la siguiente manera y con su respuesta en frecuencia, y con la inversa podemos obtener la nueva señal de audio de la siguiente manera. Comparando las gráficas en tiempo y frecuencia de la señal original y la que pasa por el filtro pasaltos, se puede deducir que la intensidad de la señal en tiempo va a disminuir, algunos sonidos van a desaparecer a causa de esto, y la fase se va a mantener casi igual. También se van a eliminar las frecuencias que están más cercanas a cero, que son las que más tienen magnitud, por eso va a disminuir la intensidad. En la parte número 6 utilizaremos el audio utilizado en la parte número 5 y le aplicaremos un filtrado de eco y reverberación, el cual está dado por la siguiente ecuación diferencial. Primero, mediante los principios de la transformada de Fourier, transformaremos la ecuación diferencial del tiempo a la frecuencia. Luego, teniendo en cuenta la entrada y la salida, hallaremos la respuesta del filtro en el dominio de la frecuencia y en el tiempo, y luego reemplazaremos los valores que nos dan en el numeral A, que son los siguientes. De esta manera se le aplicará el filtrado a la nota de esta manera se le aplicará el filtrado al audio. Proseguimos de la siguiente manera y este será el resultado. Where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. Obtenemos los siguientes resultados. Esta es la señal original. Aquí tenemos la señal filtrada. Esta es la respuesta del filtro en el dominio del tiempo. Y esta es la respuesta del filtro en el dominio de la frecuencia.
Como notamos, la frecuencia no tiene un eco perceptible. Ahora proseguimos a aumentar el tiempo de retardo de hasta 0.1 y miramos qué pasa con el código. Tenemos como resultado las siguientes gráficas. Esta es la señal original. Esta es la respuesta de la señal filtrada. Esta es la respuesta del filtro en el dominio de la frecuencia. Y esta es la respuesta del filtro en el dominio del tiempo. Como podemos escuchar, es perceptible el eco.